Increíble revelación, mesera afroamericana transforma la vida de un billonario y descubre un vínculo inesperado. María, con 35 años y una sonrisa que iluminaba la oscura taquería en el bullicioso corazón de Los Ángeles, se aferraba cada día a su pequeño mundo. Ser mesera no era solo un trabajo, era un pacto con su familia y la memoria de su padre, un hombre honorable que había perdido su empleo tras años de esfuerzo. La crisis económica se había encarnado en su hogar y ella, con cada taco servido, intentaba combatir la desesperación que amenazaba con consumirlos. 49 clientes al día, 49 razones para sonreír, pero ¿a qué costo? Su mente corría mientras movía las bandejas. ¿Y si me quedo atrapada aquí para siempre? La verdad era que servía tacos con una dedicación casi mística, pero cada paso por el frío piso de azulejos la recordaba la ansiedad de no poder dar a su familia el futuro que merecían. La risa de los comensales resonaba, pero ella a veces sentía el eco de su propia tristeza. María anhelaba más que ese bullicio, deseaba un cambio. Todo lo que quiero es un respiro, repetía en voz baja, como un mantra que no podía disipar sus miedos. Un día, un cliente inesperado irrumpió en la monotonía de su jornada, Alejandro, un billonario perdido en su mundo de lujo. Cuando sus ojos se cruzaron, María percibió algo más allá de su apariencia ostentosa. Era una chispa de vulnerabilidad que la intrigó. Él, atraído por la calidez de la taquería, comenzaba a desprenderse del hielo que lo rodeaba. Pero, ¿qué sería de su vida cuando caiga la niebla de la realidad? Alejandro regresaba día tras día, deseando más que solo tacos. María veía en él una imagen de lo que solía ser, un hombre que había olvidado sus raíces. Sin embargo, a medida que se hacían conocidos, su corazón se llenaba de contradicciones. La vida de él representaba todo lo que ella desconfiaba, y a pesar de sentirse conectada, no podía ignorar la angustiante verdad: su fortuna provenía de un sistema que degradaba a personas como ella. La rabia simmer en su interior mientras ayudaba a su familia a lidiar con la falta de dinero, sintiéndose atrapada en un laberinto de elecciones. Esa noche, al hablar con su madre, la presión se intensificó. Recordó las palabras de su padre: nunca traiciones tus raíces por oro. Los pensamientos se amontonaban en su cabeza. ¿Debería dejar que Alejandro me ayude, a costa de mis creencias? ¿O debo romper este lazo antes de que se convierta en algo más complicado? En ese instante cúspide, el estómago de María se apretó. La decisión reverberaba, como un tambor en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María regresó a la taquería, la voz de su madre resonando. Alejandro llegó esa noche, una presencia en la que ardía la expectativa. La cena comenzó con risas y tacos, pero pronto, el ambiente cambió. María sabía que debía hablar, y mientras el aire se tornaba denso, el miedo de confrontarlo se apoderó de ella. ¿Qué estás haciendo realmente con tu dinero? La pregunta salió de su boca como un susurro, pero resonó en el corazón de ambos. Alejandro, sonrojado, tenía que enfrentarse a la verdad de su vida. La revelación se manifestaba en sus rostros, y el pasado comenzó a vislumbrarse en fábulas familiares entrelazadas. Los corazones latían en la confusión. Lo que ambos estaban a punto de descubrir podría cambiarlo todo. ¿Podrán estos dos mundos reconciliarse o se perderán en sus propias decisiones? Mientras el sol se ocultaba sobre la taquería, la mirada de María se encontró con la de Alejandro, ambos temblando ante un futuro incierto. El verdadero viaje apenas comenzaba. María sintió que el aire se estaba volviendo irrespirable. La pregunta que había lanzado al aire como un dardo ahora regresaba en oleadas de incertidumbre. Alejandro, visiblemente afectado, buscó las palabras que parecían borradas de su mente. «Estás en lo correcto. He descuidado lo que significa realmente el éxito», afirmó, intentando mantener su voz firme.
La honestidad de su respuesta hizo que María diera un paso atrás. Era un hombre con recursos, pero se estaba quebrando frente a ella en un momento de vulnerabilidad. ¿Era esa la chispa que había estado buscando en él? Su corazón se debatía entre la compasión y la desconfianza. ¿Era capaz de cambiar o solo estaba jugando un papel para conseguir su aceptación? ¿Por qué regresas, Alejandro? La voz de María temblaba, pero su determinación se mantuvo intacta. ¿Es por los tacos o por algo más profundo? Ella quería seguir siendo fiel a sus raíces, pero sentía que su curiosidad la empujaba a explorar esta conexión inusual. Alejandro dejó caer la mirada. En ese instante, el silencio llenó la taquería, dejando solo el eco de los recuerdos y anhelos. Regreso porque me siento perdido. La riqueza no me ha dado la felicidad que deseo. He probado tantas experiencias, pero ninguna me llena como este lugar, confesó él con una sinceridad palpable. Era como si las paredes del ostentoso mundo que había construido alrededor de sí mismo comenzaran a desmoronarse. María se encontró mirando no solo la persona que tenía enfrente, sino la lucha que había dentro de él. Pero todo esto la llevó a un callejón sin salida. La mezcla de inseguridades y esperanzas había empezado a abrumar su mente. Si decides cambiar, ¿seré yo parte de tu camino o solo una anécdota de tu viaje? La pregunta ardía entre ellos y el ambiente se volvió más pesado. Después de unos momentos que parecieron eternos, Alejandro finalmente dijo: «Quiero mostrarte que un cambio es posible, pero necesito saber si estás dispuesta también a cambiar». Ese comentario hizo que el horizonte de posibilidades se ampliara para María y, a su vez, le generó más dudas. Detrás de cada promesa de ayuda había un precio oculto que no estaba dispuesta a pagar. El miedo al rechazo y la posibilidad de ser arrastrada a un mundo que no comprendía la atormentaba. Mientras servía los últimos platos de la noche, su mente se desnudó ante sí misma. Era una encrucijada. Sus dudas parecían más pesadas que antes. La oportunidad de dar un salto hacia algo más grande se mezclaba con el temor de perderse en un laberinto de decisiones mal tomadas. Ella miró a su alrededor, observando los rostros de los clientes que entraban en la taquería, sin saber la batalla emocional que se desataba en su interior. No podía continuar con este dilema, pero la posibilidad de un cambio y la oportunidad de un futuro más brillante la atraían como un imán. «Iré contigo, pero a mis términos. No quiero perderme en este viaje y no deseo traicionar mi verdad», le dijo, con cada sílaba llena de determinación. Alejandro la miró sorprendido. La resolución en su voz resonó en el aire y, sin saberlo, ambos estaban a punto de entrar en un camino que desdibujaría las líneas de sus vidas tal como las conocían. Hasta ahora, mientras se alejaban de la taquería, una nueva tensión surgió. ¿Existiría realmente un futuro donde sus mundos pudieran entrelazarse sin perder sus identidades? La incertidumbre se instalaba como un espectro sobre ellos, y María sintió que lo que les esperaba podría ser tanto un nuevo comienzo como una catástrofe inminente. Al llegar al borde de esa nueva aventura, un pensamiento profundo cruzó su mente. «Todo puede cambiar en un instante, pero ¿está mi corazón preparado para los riesgos que se avecinan?». La noche aún era joven, pero la búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y el caos del destino se agazapaba tras cada esquina. El camino que estaba comenzando a recorrer junto a Alejandro no era simplemente una travesía física, era una exploración radical y aterradora de su propia identidad. Cada paso le parecía un eco de lo que había sido, la mesera soñadora que anhelaba un futuro, cada gesto una lucha entre su deseo de ser vista y la necesidad de mantener sus raíces. Las luces de la ciudad comenzaban a brillar más intensamente mientras se acercaban a la gran mansión de Alejandro. Observó cómo su entorno iba cambiando, de los grafitis coloridos y los pequeños negocios familiares a un mundo de lujo y ostentación. La transición la forzó a confrontar su propia valía. ¿Era realmente merecedora de estar en esos espacios? ¿Podía coexistir con una vida tan diferente sin perderse a sí misma? Alejandro la llevó a su estudio. Las paredes estaban cubiertas de libros y obras de arte, cada una resaltando la imagen de un hombre que parecía tenerlo todo. Sin embargo, allí estaba María, frente a un hombre que buscaba algo más que dinero, anhelaba autenticidad. Se sintió tentada a preguntarle por su pasado, por los verdaderos motivos que lo acercaban a ella.
María, esto es un refugio, comentó Alejandro al observar su mirada. El mundo de afuera es abrumador. Aquí, la autenticidad puede respirar. Su voz cargaba un peso que resonaba, y en ese instante, María sintió como las dudas comenzaban a disiparse. El refugio es solo una ilusión, respondió ella con determinación. Lo que verdaderamente importa es lo que hacemos con la vida que nos ha tocado. Sus palabras se transformaron en un mantra. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada entre dos mundos, el de sus raíces y el que Alejandro le ofrecía. Si iba a perderse, que fuera por una razón significativa. Mientras comenzaban a profundizar en sus planes, descubrieron que sus inquietudes eran más similares de lo que jamás habrían imaginado. No sé si pueda cambiar mi mundo, admitió Alejandro en un momento de honestidad cruda. Me he estancado en mi trayectoria. He estado huyendo de mí mismo. María sintió un pequeño destello de esperanza al escuchar a alguien con poder y recursos hablar con tal vulnerabilidad. Sin embargo, también cuestionó si esa vulnerabilidad sería suficiente para sostener lo que estaba formando entre ellos. Una sensación de responsabilidad pesada se posó sobre sus hombros. Sería su elección guiarlo, de una manera en la que no se traicionara a sí misma. La idea era aterradora, y al mismo tiempo, liberadora. Fue entonces cuando la idea de un taller comunitario se hizo presente en sus pensamientos. Podrías usar toda tu influencia para ayudar a otros, Alejandro. No solo alcanzar grandes contratos, sino crear espacios donde las voces de quienes no tienen oportunidades sean escuchadas. Su impulso creativo se encendió. La ambición de empoderar a otros estaba desbordando su propio deseo de buscar su lugar en el mundo. Alejandro escuchó, visiblemente conmovido. ¿De verdad crees que puedo hacer algo así? Su mirada reflejaba tanto anhelo como inseguridad. Era entonces cuando María comprendió que tenía la convicción de empoderarse, y en última instancia, empoderar a su compañero. A medida que la noche avanzaba, María se sintió cada vez más segura de sí misma. Estaba construyendo algo, no solo estaba acompañando a Alejandro en su viaje hacia el cambio, sino que también se estaba forjando un camino en su propio proceso de transformación. Pero a medida que surgían estas nuevas ideas, el eco del pasado clamaba su atención. La pregunta no respondida: ¿sería Alejandro lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a lo que se avecinaba? Resonó en su mente mientras se acercaban a la ventana y contemplaban el horizonte. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Realmente estoy dispuesta a asumir la responsabilidad de cambiar a otra persona? En su interior, la lucha entre el deseo de ayudar y el miedo a perderse a sí misma se hacía cada vez más intensa. La tensión en el aire se palpaba cuando Alejandro se dio cuenta de lo que María estaba empezando a representar en su vida. Necesito más que un refugio, dijo de repente, y su voz temblaba con el peso de la revelación. Quiero un propósito que me rescate de mí mismo. El primer paso hacia esa transformación estaba frente a ellos, y María entendió que esta era solo la cúspide de algo más profundo. La catástrofe que ambos temían podría ser lo que los empujara hacia adelante o podría ser un abismo del que jamás saldrían. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaban para dar el siguiente paso. Sin embargo, en el fondo, un pensamiento inquietante la acechaba. ¿Estaría dispuesta a dejar atrás todo lo que conocía para abrazar lo desconocido? Apreté su mente y una ola de determinación recorrió su ser. Había que actuar, y el momento de verdad estaba a la vuelta de la esquina. ¿Tendría María el coraje para enfrentar lo que el destino le tenía guardado? El amanecer iluminaba la mansión de Alejandro, sus rayos traspasando las cortinas del estudio. María se despertó con un torbellino de pensamientos en la mente. La noche anterior había encendido un fuego dentro de ella, un deseo profundo de ser algo más que una simple mesera. Pero el eco de la incertidumbre aún la perseguía. ¿Realmente podría ser el catalizador del cambio en la vida de Alejandro? Mientras la luz llenaba la habitación, María revisó su propia historia. La imagen de aquellas noches en su barrio, soñando con mejores oportunidades, comenzó a contrastarse con la opulencia que la rodeaba. Se dio cuenta de que, sin el contraste de sus raíces, no habría apreciado la magnificencia del presente. Cada experiencia la había preparado, la había entretejido en la mujer que era ahora. La adrenalina de la ambición la impulsó a vestirse rápidamente.
Decidida a transformar esa especialidad en una realidad tangible, se sentó frente a la laptop de Alejandro. La idea del taller comunitario había tomado fuerza en su pensamiento y no solo sería un proyecto. Debía ser un movimiento. Sabía que la autenticidad no se creaba en la burbuja de ricos. Necesitaba perpetuar la conexión con el mundo del que provenía. Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. Cada palabra se convirtió en un ladrillo de su propia edificación personal. «Necesitamos algo que hable realmente a la comunidad», se decía mientras esbozaba ideas para un espacio donde las voces de los marginados pudieran resonar, un lugar donde los olvidados pudieran brillar. La visión desbordaba su confianza, iluminando su camino con claridad. Alejandro la encontró en esa actividad matutina, su rostro iluminado por la fe en sus sueños. «¿Qué haces tan temprano?», preguntó, acercándose con curiosidad. «Planeando», respondió ella, con una sonrisa que emulaba su determinación. «Quiero crear un taller que ayude a otros a contar sus historias, y creo que tú podrías ser clave para hacerlo posible». La reacción de Alejandro fue una mezcla de sorpresa y entusiasmo. «Me encanta la idea. Pero, ¿estás segura de que estás lista para llevar esto adelante?». Su mirada lo decía todo, en ella, él veía la posibilidad de redención. María lo observó, sus ojos escudriñaban su disposición para contribuir. «Si no me atrevo, construiré otra pared entre nosotros. Esto no es solo sobre la comunidad, se trata de nosotros también. Si esto tiene que funcionar, debe ser un esfuerzo conjunto». Alejandro asintió, pero había una sombra de duda en su rostro. «Siempre quise cambiar mi vida, pero la verdad es que no sé por dónde comenzar. He construido muros tan altos a mi alrededor que a veces siento que no soy digno de dar un paso al frente». La vulnerabilidad de Alejandro resonó en su interior. Para crecer, ambos debían despojarse de las barreras que los mantenían estancados. María lo instó a que se comprometiera no solo a sí mismo, sino a la comunidad que anhelaba ayudar. «Comencemos a trabajar juntos en esto. Propondrá una reunión con influencers y profesionales que puedan aportar los recursos necesarios», sugirió María. Su voz vibraba con energía, una mezcla de entusiasmo y una chispa de desafío. «Podemos crear algo que trascienda nuestras historias individuales». A medida que comenzaron a delinear el plan, un sentido de unidad se apoderó de ellos. Cada idea era un eslabón en la cadena de su conexión, y ese laboral compartido se volvió un reflejo de sus luchas internas. Sin embargo, había momentos en los que la duda regresaba a acechar a María. Cada pequeño paso hacia adelante estaba plagado de preguntas sin respuesta, como si leyera sus pensamientos. Alejandro dijo, «Tal vez no se trate solo de enfrentar el miedo a lo desconocido, sino de permitir que el miedo sea parte del proceso de crecimiento». Era un mensaje que ella necesitaba escuchar. El día transcurrió en el vaivén entre la incertidumbre y el empoderamiento. María empezó a comprender que cada tarea, cada planificación, podía servir como la base para su propio crecimiento personal. Se dio cuenta de que la auténtica transformación no solo dependía de la influencia de Alejandro, sino de su propia capacidad para liderar con valentía. Al concluir la reunión, ambos sintieron que habían dado un paso firme hacia un futuro incierto, pero prometedor. Sin embargo, cuando María regresó a su hogar esa noche, un nuevo desafío se presentó. Una antigua amiga del barrio apareció en su vida, trayendo recuerdos que le recordaban su lugar de origen. ¿Aceptarían las palabras de esa amiga, que cuadraban con la nostalgia y las expectativas de su entorno, o la impulsarían hacia el avance de sus ambiciones? La decisión la acechaba. María podría ser quien ayudara a Alejandro o perder de vista lo que realmente representaba su esencia. El eco de su antigua vida y su nueva ambición chocarían, y en ese cruce, la pregunta persistía. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por un camino que apenas comenzaba a vislumbrar? Mientras contemplaba el futuro, una sensación de inquietud la envolvió. No todo sería tan sencillo, y el costoso precio de la transformación podría revelarse pronto. María despertó con el sonido del timbre, un ruido persistente que parecía calar hondo en su ser. La visita inesperada de su antigua amiga Lena la había dejado con más preguntas que respuestas. Mientras la voz de Lena retumbaba en su mente, recordaba las risas compartidas en el barrio, las noches de sueños e ilusiones.
Sin embargo, esos mismos recuerdos estaban ahora entrelazados con su ambición renovada. Con determinación, María se acomodó en su colchón y se sentó al borde de la cama, sabiendo que debía priorizar su futuro y no huir de su pasado. A pesar del nudo en el estómago que sentía, tenía la certeza de que cada paso que daba hacia la realización de su sueño fortalecía su identidad. Sin embargo, la aparición de Lena había desatado un dilema vital. ¿Debería comprometerse con su nueva vida y rechazar completamente sus raíces? Tomó la decisión de enfrentar los fantasmas de su pasado mientras se preparaba para el día. Tenía una reunión con Alejandro para hablar sobre las ideas que habían estado trabajando, pero el eco de la voz de Lena no la dejó en paz. Siempre habrá un espacio para nosotras, había dicho Lena, sus palabras como un lazo a su historia, un recordatorio de sus orígenes. María se inyectó energía en el café de la mañana, enfocando su mente en el proyecto que había comenzado con Alejandro. Sabía que el verdadero cambio era posible, y que podía ser una voz influyente tanto para él como para su comunidad. Pero, ¿a qué costo? Mientras caminaba hacia la mansión, cada paso resonaba en su mente como un tambor marcando tanto su ambición como sus dudas. El encuentro con Alejandro fue lleno de energía, pero en el aire también flotaba una tensión palpable. Ambos compartieron sus ideas, bosquejando nuevas estrategias, pero las palabras de Lena persistían como sombras. ¿Cómo te sientes con respecto a todo esto?, preguntó Alejandro, percibiendo su ansiedad. Has hecho un progreso increíble y parece que tienes un conflicto interno. Fue en ese instante que María sintió que había llegado el momento de abrirse. Es difícil, comenzó a decir, con la voz temblorosa, me siento atrapada entre dos mundos. Mi amiga Lena cree que al seguir adelante estoy olvidando de dónde vengo, pero al mismo tiempo siento que debo crear algo nuevo. Al escucharla, Alejandro hizo una pausa. Su mirada se tornó comprensiva. Es natural cuestionar el camino que elegimos. Pero también es importante recordar que no tienes que renunciar a tu historia para avanzar. Puedes utilizarla como tu fortaleza. María se sintió iluminada por sus palabras. Aquí estaba, frente a un hombre que también luchaba con sus propios demonios, y por primera vez, veía una conexión genuina entre sus trayectorias. Podía tomar su pasado y entrelazarlo con su presente. Pero la inseguridad seguía apretando. No sé si tengo lo que se necesita para ser la voz de otros, confesó. Temo que, al recibir atención, pueda perder mi esencia. ¿Y si en lugar de perderla, te conviertes en un vehículo que lleve la voz de todos en tu viaje? Alejandro propuso. Y si te enfrentas a ese miedo, podrías descubrir a la líder que llevas dentro. Esas palabras encendieron algo en María, desatando una chispa de confianza. Nunca había visto su historia como un lastre, sino como un motor que podía impulsar el cambio. Esa noche, después de una intensa estrategia en la que se forjaron planes concretos, María se despidió de Alejandro con una nueva visión. A pesar de sus miedos, había decidido que ninguna voz de su pasado podría silenciar su futuro. Al regresar a su hogar, la casa estaba en penumbra. La luz fría de la noche filtrándose a través de las ventanas parecía un recordatorio de la oscuridad que aún tenía que atravesar. Sin embargo, en lugar de paralizarse, sintió que esa oscuridad se convertía en un espacio de potencial. En la distancia, oyó el murmullo de las risas de sus viejos vecinos, un eco que parecía llamarla. Mientras se sentaba, su corazón latiendo con fuerza, un mensaje emergió en su teléfono: María, ¿te sientes diferente? Todos en el barrio te extrañan. Era Lena, y en sus palabras la invitación a regresar a las raíces se sentía abrumadora. Sin embargo, en lugar de debilitarla, le ofrecía una oportunidad de conexión. María ya no quería ser solo la mesera que soñaba. Quería ser la mujer que lograba integrar su pasado con su futuro. Pero en ese deseo había una elección heavy. ¿Podría balancear ambas identidades sin sacrificar su esencia? El dilema había aumentando de forma inquietante. ¿O acaso podría, al final, fusionar todo en una vida que representara no solo sus sueños, sino también la verdad de sus orígenes? La determinación se apoderó de ella. Estaba preparada para enfrentar tanto el futuro como el pasado, aunque eso significara dar pasos hacia lo desconocido.
En ese momento, María decidió que la próxima vez que hablara con Alejandro, sería una nueva mujer, una que aceptaba todas las partes de sí misma. Sin embargo, al mirar al exterior, pudo ver algo en la distancia, figuras conocidas acercándose. ¿Volvía el pasado para reclamarla, o sería el momento de enfrentar a lo que había dejado atrás? Con un escalofrío recorriendo su espalda, María supo que su vida estaba al borde de un cambio aún más radical, uno que podría redefinirlo todo. María se quedó inmóvil en el umbral de la puerta, observando cómo las figuras se acercaban a su hogar. Su corazón latía con fuerza mientras la ansiedad se apoderaba de su mente. Reconocía esos rostros, eran vecinos que habían compartido su vida antes de que decidiera emprender su camino hacia una nueva identidad. Se sentía atrapada entre el deseo de abrazar ese hogar que había dejado atrás y el impulso de defenderla. Mujer que estaba creando. Finalmente, la puerta se abrió y allí estaban, sus antiguos vecinos, sus miradas curiosas y expectantes. Uno a uno, los recuerdos se agolpaban en su mente: las fiestas improvisadas, las conversaciones en la acera bajo las estrellas, las promesas de un futuro que parecía tan distante en ese momento. Era como si dejaran caer una red sobre ella, tratando de recuperar a la mujer que, según pensaban, había desaparecido en busca de grandes sueños. María, te extrañamos. Pensamos que podrías venir a compartir algunas ideas que tienes para el barrio, dijo doña Rosa, la matriarca del grupo. Su tono era acogedor, pero había un subtexto palpable, una mezcla de admiración y condescendencia que la incomodaba. Hola, doña Rosa, respondió María, su voz sonora pero titubeante. Es bueno verlos a todos, pero estoy bastante ocupada con el trabajo. Las palabras le salieron casi como un reflejo, un escudo que automáticamente levantó. Siempre estás ocupada, replicó Tomás, un amigo de la infancia que había crecido junto a ella. Pero la comunidad nunca puede ser un obstáculo, ¿verdad? Con esa afirmación, sintió que se apretaba la soga en su pecho. La expectativa de regresar a las rutinas de su vida anterior le generaba conflicto. ¿Realmente creían que ella podría abandonar su nuevo camino? ¿Acaso su deseo de contribuir de forma diferente la convertía en una traidora? Las miradas de cada vecino eran un recordatorio de sus raíces, de las decisiones que había tomado para salir de allí. Pero, al mismo tiempo, la ansiedad se convertía rápidamente en un desafío. No podía volver a ser solo la ex mesera aspirante. Ahora, era una mujer con un propósito. Se recolocó en su lugar y por primera vez, decidió ser una voz activa en la conversación. Sé que todos están preocupados, y deseo ayudar, pero mi enfoque ha cambiado. Estoy trabajando en algo que podría beneficiar no solo a mí, sino a muchos de nosotros en el futuro. Sus palabras resonaron en el grupo, generando murmullos. La mirada de Elena, recién llegada entre los visitantes, brillaba con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Era un espejo de sus propios miedos, pero esa noche, María decidió no reflejar lo que los demás esperaban, sino lo que ella realmente era. A medida que hablaba de su proyecto con Alejandro, su voz se llenaba de convicción. Los rostros de sus vecinos iban cambiando de duda a interés. Algunos, como doña Rosa, comenzaban a ver en ella un embrión de lo que podían alcanzar si unían esfuerzos. Ellos necesitan tu voz, interrumpió Elena, ahora firme. Puede ser que estemos lidiando con un cambio generacional. Si algo he aprendido, es que ser un vínculo entre dos realidades puede dar resultados inesperados. María sintió un torrente de emociones. Las palabras de Elena la empujaban hacia una dirección en la que nunca pensó aventurarse. La posibilidad de ser un catalizador de cambio no solo para sí misma, sino para su comunidad. En ese momento, el eco de las risas del pasado se tornó en la melodía de una nueva posibilidad. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, decidió guiarlos a la sala de estar. Si logramos crear una red de apoyo aquí, podríamos tener un impacto real. Quiero compartir lo que he aprendido y con su ayuda, podemos transformar no solo nuestras vidas, sino el futuro de toda la comunidad. Al ver los rostros de acuerdo, sintió un renovado sentido de propósito. No era solo cuestión de su propia ambición, estaba empezando a tejer un vínculo de colaboración. Pero al llegar al clímax de esta nueva dinámica, un mensaje apareció en su teléfono: no olvides lo que realmente eres. Era de Alejandro, y el tono era inquietante. María sintió un escalofrío.
La voz interna de la inseguridad empezaba a susurrar de nuevo. ¿Podría realmente equilibrar estos dos mundos sin perderse en el camino? La vida prometía no ser solo un reto, sino un viaje peligroso cargado de implicaciones. María miró a cada uno de sus vecinos, sus ojos llenos de confianza en ella, y supo que estaba a punto de hacer una elección que podría definir no solo su futuro, sino el de muchos otros. La decisión estaba en sus manos, pero el precio podría ser su propia esencia. Mientras la tensión se incrementaba, una certeza se adueñó de su mente. La próxima vez que hablara con Alejandro no sería simplemente por su futuro, sino para definir qué significaba realmente ser para ella y para los que una vez compartieron risas con ella. Con el dilema fuera presentado, el camino se disponía para la mayor elección de su vida, mientras la oscuridad del pasado y la luz del futuro se encontraban en una intersección peligrosa. ¿Se atrevería a cruzar? Las palabras de Alejandro aún retumbaban en su mente como un eco inquietante. No olvides lo que realmente eres, había dicho, y con cada repetición, su significado se distorsionaba entre la bruma de sus pensamientos. María se encontraba entre un firme deseo de construir algo nuevo y el temor a que sus raíces pudieran atrapar de nuevo sus sueños. Tenía que actuar. Mientras miraba a sus antiguos vecinos, sintió la presión de sus miradas. Eran como testigos silenciosos, observando su próxima jugada, expectantes y escépticos a la vez. Había proyectado a otra María, una versión que no solo soñaba, sino que también se atrevía a hacer, y ahora debía demostrarles que ese cambio valía la pena. Con la respiración entrecortada, intentó articular una respuesta que uniera a su pasado con su presente. He estado trabajando en un proyecto que podría ofrecer oportunidades. No solo quiero hablar, quiero que hagamos algo juntos. Un esquema para unir nuestras capacidades y nuestras pasiones, propuso, sintiendo cómo la determinación empezaba a calar en su voz. Al ver las expresiones cambiantes en sus vecinos de sorpresa a genuino interés, María sintió un pequeño resplandor de esperanza. Sin embargo, la afirmación de Tomás aún resonaba como un desafío. ¿La comunidad nunca puede ser un obstáculo? Enfrentar eso transformaba cada palabra en un lance en la partida que estaba jugando, donde sus viejas amistades podrían volverse inquebrantables o confluir en tensiones invisibles. Llegó al punto de no retorno. María podía visualizar la sala llena de vidas, sueños que se entrelazaban, y de repente, se sentía muy pequeña ante la magnitud de lo que había propuesto. Tal vez no sean grandes pasos, pero cada pequeño avance cuenta. Piensen en lo que podríamos hacer si nos apoyamos mutuamente, continuó, observando la manera en que algunos comenzaron a asentir. Había una emoción en el aire, una chispa que podría encender algo grande. Sin embargo, en la esquina de su mente, aún flotaba la frase de Alejandro. Volver a esa identidad que había dejado atrás parecía un enemigo al acecho. Al girar para buscar la mirada de Elena, encontró en ella la misma resolución. Era el reflejo de sus propias dudas, pero también de su renacimiento. ¿Por qué no comenzamos a crear un espacio donde cada voz cuente, donde se sientan escuchados? Hay tantas habilidades aquí que podríamos potenciar, sugirió, su voz resonando con cada palabra. Mientras el grupo comenzó a discutir sus ideas, María sintió un cambio palpable. Se empezó a mirar a sí misma como la constructora de un puente, una mediadora de potenciales. Por fin, la pequeña voz llena de inseguridad comenzaba a desvanecerse ante el grito de su determinación. Sin embargo, a medida que la energía del grupo crecía, María se dio cuenta de que la presión de integrar su historia con la de sus vecinos pesaba aún más. La sensación de ser un impostor, la eterna pregunta de si realmente pertenecía a este nuevo mundo, la acechaba. En aquel momento, sus ojos se fijaron en Doña Rosa, y en ese instante comprendió que necesitaba ese contacto, esa conexión real. Si me permitieran, quiero que compartan sus historias mientras yo comparto la mía, se atrevió a proponer. Solo así podremos ver lo que realmente podemos lograr. Era un paso arriesgado, una invitación a abrirse, pero sabía que sin autenticidad, cualquier intento de transformación sería vacío. Mientras las anécdotas comenzaban a fluir, con cada risa y cada susurro, María sentía como el peso de su autocrítica se desvanecía. Era en esa vulnerabilidad donde las conexiones florecerían no como extraños, sino como partes de un todo. Pero todavía había una pregunta que la inquietaba.
una sombra que podía postergar o incluso anular todo lo que había construido. Mientras la noche avanzaba y el diálogo se intensificaba, su teléfono vibró de nuevo, otra vez era Alejandro. «Te estoy observando». La amenaza implícita en su mensaje era clara. María sintió que el aire se cortaba. Se enfrentaba al dilema de seguir hacia adelante, arriesgar la nueva identidad que comenzaba a crear, o tratar de apaciguar las terribles consecuencias de su pasado. Lo que había comenzado como una noche de reconexión se transformó rápidamente en un campo de batalla emocional. Pese a la efervescencia del momento, esa notificación la mantenía presa de la inseguridad. La elección estaba más cerca que nunca, y lo que desconocía era que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué pasaría cuando finalmente se enfrentara a la verdad detrás de aquel mensaje? La incertidumbre la envolvía de nuevo, y sabía que la siguiente conversación con Alejandro no solo definiría su camino, sino que podría llevarla a descubrir qué tan lejos estaba dispuesta a llegar. El mundo que estaba construyendo a su alrededor podría desmoronarse en un instante. ¿Sería capaz de mantenerse firme y definir su verdadera identidad frente a la amenaza del pasado? Ahora más que nunca, la fuerza de su elección se tornaba crucial y el enfrentamiento estaba a la vista. La conversación se intensificó en la sala, los relatos personales comenzaban a tejer un tejido de confianza y camaradería. María se sentía cada vez más enraizada en sus nuevas relaciones, como si, lentamente, empezara a solidificar una nueva identidad. Sin embargo, cada palabra compartida con sus vecinos también levantaba ecos de su pasado. La vibrante energía del grupo contrastaba agudamente con el mensaje de Alejandro, cuya amenaza seguía pesando en su mente como una nube oscura. «Debo enfrentar esto», pensó María, obligándose a seguir el hilo de la conversación, incluso cuando su mente divagaba hacia lo inquietante. Las historias de anhelos y luchas personales resonaban en su pecho, cada fragmento de vida compartido la hacía sentir más fuerte y menos sola. Sin embargo, una sombra de duda persistía, esa sensación de que todo lo que estaba construyendo podía derrumbarse si Alejandro decidía intervenir. De repente, la voz de doña Rosa la sacó de su ensueño. «María, tú has hablado de nuestra visión colectiva, pero yo tengo una pregunta, ¿cómo te afectará esto a ti?» Su mirada implacable atravesó el aire como un rayo, despejando confusión. Mientras varios se volvían para mirarla, María sintió el peso de la pregunta. Era el dilema que había estado evitando. Lo que quiero es obtener un cambio real. Pero reconozco que también es un camino para mí, donde confrontaré mis propias sombras, estuvo a punto de decir, pero no se atrevió a ser tan abierta. En cambio, sus palabras tomaron una forma más segura. Este espacio es mi forma de dejar atrás el miedo, de definir quién soy realmente. Mi identidad no debe ser solo un reflejo del pasado. Las miradas en la sala se suavizaron. Sus vecinos parecían apreciar su sinceridad, y María se sintió impulsada a continuar. Hemos estado atrapados demasiado tiempo en la rutina. No podemos permitir que nuestras historias se desvanezcan por miedo a lo desconocido. Los murmullos de aprobación comenzaron a circular, y una chispa de esperanza se encendía en los corazones de todos. Mientras la conversación proseguía, compartieron recetas, experiencias de vida y planes alternos para sus aspiraciones. Cada palabra pronunciada la empoderaba más. Así, como compromiso de dar el primer paso, decidió coordinar un encuentro semanal en el que cada uno podría compartir sus proyectos y visiones. Era un pequeño paso, pero necesario, y verdaderamente sentía que establecía un nuevo camino de confianza. Sin embargo, justo cuando las luces del optimismo comenzaron a brillar con más fuerza, su teléfono vibró de nuevo. Temiendo lo peor, lo miró y leyó el mensaje, que decía: «Aún estás a tiempo de no convertirte en un objeto de burla. Piensa bien tus decisiones». El frío le recorrió la espalda, y el grupo detrás de ella se volvió una mezcla de ruidos apagados y murmullos ausentes. El ambiente cálido de la sala se tornó helado de inmediato. Sus vecinos, que habían estado aplaudiendo sus ideas, ahora parecían desconcertados ante su reacción. «¿Todo bien, María?», preguntó Lena, con preocupación. Fue entonces cuando María, buscando mantener su compostura, enfrentó el dilema de cómo compartir lo que la atormentaba. Podría permitir que sus temores, instigados por la figura de Alejandro,
interfirieran en este momento de conexión y autodescubrimiento? Necesitaba lidiar con esa amenaza, pero no a costa de la frágil comunidad que estaba empezando a construir. «Esto es sobre nosotros, no sobre mí», dijo, apretando el teléfono en su mano. Pero al mismo tiempo, sabía que ese conflicto interno era insostenible, eventualmente debía haber una confrontación. Mientras el grupo recuperaba la energía compartiendo ideas creativas para el próximo encuentro, María se dio cuenta de que su crecimiento personal dependía también de este momento decisivo. Tener que decidir si confrontar su pasado o dejar que definiera su futuro. Sabía que debía enfrentarse a Alejandro, pero el odio y el miedo se entrelazaban en su mente. ¿Sería capaz de lidiar con él y qué significaría eso para el camino que comenzaba a trazar? Una nueva determinación se encendió en ella. No podía permitir que su historia terminara en un diálogo de sombras. Mientras sentía que la conversación fluía, también sabía que el tiempo corría. El próximo paso debía ser decidido antes de que su coraje se desvaneciera en el aire. Su mirada se centró en el grupo con nueva claridad y, sin embargo, una realidad angustiante acechaba. ¿Sería capaz de enfrentar a Alejandro, al mismo tiempo que construía un nuevo yo? La duda la mantenía en vilo. ¿Cuál sería el resultado de ese inevitable encuentro? La puerta entreabierta al futuro se veía irresistible, pero el pasado aún la mantenía presa. Aunque el grupo había vuelto a sumergirse en la conversación, María sentía un tumulto interno que apenas podía ocultar. Una parte de ella anhelaba compartir su angustia, pero la otra, más fuerte, la instaba a mantener la calma. La pregunta de Doña Rosa persistía en su mente como un eco. ¿Cómo la afectaría realmente esta nueva dirección en su vida? Decidió que esa noche no era el momento para discutir a Alejandro, pero tampoco podía ignorar su creciente inquietud. La idea de un primer encuentro con un pasado que la amenazaba no se alejaba. Todo lo que había construido en ese espacio seguro, donde la vulnerabilidad fluía entre risas y sueños, pendía de un hilo delgado y frágil. Sin embargo, en lugar de rendirse a la desesperanza, decidió enfocarse en sus próximos pasos. Al llegar a casa, se sentó frente a la ventana de su sala, el sol comenzando a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja vibrante. En ese momento de quietud, sintió que el nerviosismo se transformaba en una energía eléctrica. ¿Qué pasaría si confrontaba a Alejandro de manera diferente? En lugar de desearle un enfrentamiento directo, podría prepararse. Podría desarrollar un plan. Sintió una punzada de coraje. La idea de enfrentarlo era aterradora, pero si tenía éxito, podría liberarse del miedo que había mantenido atada. Abrió su computadora y comenzó a anotar sus pensamientos. Anotar no solo liberaba su mente, sino que el simple acto de estructurar sus ideas le otorgaba claridad. Primero, comenzó a hacer una lista de sus emociones. Miedo al juicio, rabia por el acoso, pero también un deseo profundo de superarlo. A su lado, un pequeño cuaderno que había adquirido para los encuentros grupales comenzó a llenarse de nuevas palabras: fortaleza, valentía, estrategia. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de un nuevo cimiento sobre el que erigir su vida luego. Pensó en lo que realmente quería comunicarle a Alejandro. Las palabras exactas que podrían reflejar su decisión de no permitir que su presencia en su vida dictara cómo debería vivir. No soy tu objeto de burla, se decía a sí misma, ensayando lo que podría expresar. Conforme escribía, se formaban imágenes de una conversación donde no era simplemente una víctima, sino una mujer fuerte que estaba reclamando su espacio. El día siguiente se tornó en uno de preparativos. María decidió que, además de las conversaciones que planearía sobre sus encuentros, necesitaba armarse de recursos. Se lanzó a buscar grupos de apoyo y estrategias de autodefensa emocional. Asistir a seminarios, leer libros de autoayuda, prepararse para una conversación que ya estaba decidida a tener. Todo empezaba a tomar forma en su mente. Cada acción alimentaba su convicción de que no se permitiría ser una sombra de su pasado. Mientras trataba de enfocar su energía en el crecimiento personal, las miradas de sus vecinos y las risas compartidas resonaban en su interior como un canto de sirena. Sabía que esa era la vida que quería y que era digna de tener, pero, nuevamente, la sombra de Alejandro se cernía sobre ella cuando el día del encuentro llegó. La ansiedad y la determinación convergían en su pecho.
Sentía que estaba al borde de una revelación, una transformación que podría cambiar dramáticamente su camino. No solo quería enfrentar el pasado, quería reescribirlo con su propia narrativa. El reloj marcó la hora fijada. A medida que se acercaba a la dirección que había obtenido, el aire del exterior parecía cargado de electricidades inexploradas. ¿Y si este encuentro no solo era sobre Alejandro? ¿Y si era el primer paso hacia la vida que siempre había deseado, donde su voz podría resonar en lugar de ser un eco retirado? Una respuesta radical podía cambiarlo todo. Pero, antes de tocar el timbre, se detuvo de repente, inmóvil. Una reveladora discusión interna la mantenía en vilo. Si el pasado la había definido, ¿podría un solo encuentro con Alejandro deshacer todo su trabajo y arruinar el camino que empezaba a trazar? Mientras el miedo insinuaba su presencia, una voz interna le susurró que era el momento de abrir esa puerta, sin importar lo que hubiese detrás. Solo un instante, una decisión. Y justo cuando su mano estaba a punto de tocar el timbre, su mente se llenó de una pregunta atrapante. ¿Estaba realmente lista para transformar su vida? El aire estaba tenso, y entre interminables posibilidades, una conclusión latente comenzaba a cobrar sentido. ¿Sería el choque con Alejandro el catalizador de su renacimiento o el preámbulo de su caída? La respuesta estaba a un paso de distancia, y por primera vez en mucho tiempo no podía titubear. María se encontró frente a la puerta de la mansión de Alejandro, su corazón latiendo con fuerza. La decisión que había tomado en los días previos se sentía más tangible que nunca. Sabía que este encuentro no era solo una confrontación, sino una oportunidad para redefinir su vida y afirmar su identidad frente a aquel que había representado tanto. Su pasado como su miedo al futuro inspiró profundamente y en un acto de valentía, presionó el timbre. El sonido resonó en el aire como un símbolo de su determinación. Cuando Alejandro abrió la puerta, su expresión era de sorpresa, pero pronto se transformó en una mezcla de curiosidad y algo más que María no había esperado: vulnerabilidad. «Hola, María», comenzó él, su voz un susurro cargado de intenciones. «Necesitamos hablar», respondió ella sin titubear, sintiendo como el poder de sus palabras rompía el hielo que había entre ellos. La conversación no fue sencilla. Ella se sintió fuerte y decidida mientras expresaba sus sentimientos y experiencias. «No soy solo la mesera que servía tacos. Soy una mujer que ha encontrado la voz dentro de sí misma, y ya no estoy dispuesta a permitir que tu presencia dicte mi valor», le comunicó, cada palabra construyendo un nuevo fundamento para su vida. Alejandro, al escucharla, se sintió sorprendido. «Nunca quise que te sintieras así. He estado tratando de entenderme a mí mismo y, de alguna manera, he olvidado cuán inmensa es la carga que puedo imponer a otros», admitió, su sinceridad golpeando a María como un rayo a través de la conversación. María descubrió que también él estaba lidiando con sus propios demonios, un hombre que estaba buscando respuestas pero que, en el proceso, había perdido de vista lo que realmente era importante. En aquel instante, ambos estaban frente a frente, no solo como dos mundos opuestos, sino como dos seres humanos en busca de su esencia. Mientras sus palabras fluían, María sintió como las sombras de su pasado eran iluminadas por la luz de su verdad. «Tú puedes cambiar, y quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en ese camino. Pero no a costa de perderme a mí misma», continuó, sintiendo que finalmente se estaba armando un puente entre lo que alguna vez había sido un abismo. El reconocimiento mutuo de sus luchas se convirtió en una conversación productiva. Hablaban de sus sueños y aspiraciones, de cómo Alejandro podría utilizar su influencia no solo para sí mismo, sino para generar un cambio real en su comunidad. El deseo de construir un taller comunitario fue renovado entre ellos. Ambos se dieron cuenta de que tenían el poder de transformar sus historias, no solo para ellos, sino también para otros. Cuando finalmente se despidieron, María sintió que el peso que había estado cargando comenzaba a desvanecerse. Había cruzado una línea crucial en su vida, eligiendo enfrentar su pasado y liberar su futuro. Era un proceso de sanación y empoderamiento que la unía no solo a Alejandro, sino también a su comunidad. De regreso a su hogar, la luz del atardecer le iluminaba el rostro. María vio a sus antiguos vecinos, muchos de ellos esperando su regreso. La autenticidad que había descubierto en ella misma se reflejó en su decisión de no solo ser una voz, sino un faro para aquellos que la rodeaban.
Podemos construir algo real juntos, les dijo con confianza, ya sin dudas ni miedos. Al escuchar las risas de su gente, María sintió que su vida comenzaba realmente. Ya no era solo la mesera que servía tacos, se había convertido en la arquitecta de su destino, una mujer en plena transformación que, en lugar de huir de su pasado, lo celebraba como parte de su historia. Había encontrado su propósito y, a su vez, la fuerza para llevar a otros con ella en ese camino de crecimiento. Mientras continuaba tejiendo su nueva vida, no podía ignorar el eco del mensaje que Alejandro le había enviado: no olvides lo que realmente eres. Pero ahora, comprendía que su historia no era una carga sino una riqueza que la definía. María había logrado no solo crecer, sino convertirse en un símbolo para otros, una narrativa de resiliencia y autovaloración que repercutiría en su comunidad y más allá. Su viaje estaba lejos de terminar, pero la dirección ya estaba clara, hacia adelante, construyendo una realidad que reflejaba cada aspecto de lo que realmente era. No olviden, queridos seguidores, la importancia de apoyar las historias de transformación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar su apoyo y acompañar estas historias de superación personal. No esperen ni un segundo más,